Desarrollemos pues el texto 14, el último texto, porque incluye todos los tipos de ítems. Vamos a acercarnos a los tipos de ítems mediante el texto 14, texto de 3 párrafos solamente, que es una de las características que tienen los textos generalmente en los exámenes. Y dice así el texto 14, miel de barrio, miel de barrio. Miel de barrio, enjambres citadinos, colmenas en las azoteas. Son algunos de los términos que cada vez se escuchan con mayor frecuencia, con más frecuencia, gracias a la práctica de la apicultura urbana. Eso es un buen tema, ¿no? En este primer enunciado hemos encontrado muchos temas, un buen tema, del cual se escribe mucho, y hay muchos textos también, es la miel, un tema bastante general. Siendo más específicos, en este caso, no es cualquier miel, sino la miel que se produce en las zonas urbanas, ¿no? La práctica de la apicultura en las zonas urbanas. Continuemos con la lectura. Se trata, según quienes la practican, de proteger a las poblaciones de abejas que en años recientes se han visto amenazadas. Se trata pues de salvar el planeta y también es una buena excusa para que los que viven en las zonas urbanas puedan producir su propia miel y tal vez de esta manera reducir la compra de azúcar. Lo cierto es que está ocurriendo en cada vez más jardines, azoteas y patios en las ciudades de todo el mundo. Y muchos aseguran que la miel lograda en las urbes es de igual o incluso mejor calidad que la producida en el campo. Allí nos detenemos un rato porque dos palabras han sido resaltadas, citadinos por un lado y lograda por otros. O sea, eso significa que más adelante nos van a preguntar por estos dos términos. Así es que hay que tener bien claro su contexto, hay que controlar su situación semántica para poder nosotros desarrollar los ítems de sentido contextual o de competencia léxico-semántica. Continuamos con el párrafo 2. ¿Qué es y por qué se ha vuelto tan atractiva la apicultura urbana? Según Tim Lovett, la Asociación de Apicultores Británicos, la popularidad de la apicultura en las ciudades comenzó a dispararse hace 9 años. Los miembros afiliados a esta asociación se han incrementado de 8.500 en 2008 a más de 24.000 actualmente. Y muchos de estos viven y mantienen sus colmenas en ciudades. Muchos de estos asociados practican la apicultura en las zonas urbanas. Párrafo 3. Este enorme incremento tiene raíces en los temores que surgieron hace una década cuando las poblaciones de abejas en todo el mundo se vieron amenazadas. Entonces, se supo que estaba ocurriendo pérdidas drásticas en las colonias de abejas y los científicos no encontraban la explicación, no encontraban la razón de esta disminución de la población de abejas. Esto condujo a una campaña en Estados Unidos en la que se pidió a la gente que hiciera algo para ayudar a detener esta reducción. El resultado fue que la gente comenzó a construir colmenas en sus jardines y patios en todo el país. Hubo un renacimiento en el interés en la apicultura y ocurrió que quienes estaban interesados vivían en las zonas urbanas, en las ciudades, explica Lovett. Alrededor del mundo ocurrió lo mismo. ¿Qué encontramos pues en este texto 14? La práctica de la apicultura urbana, la apicultura en las ciudades, ¿no? Producto pues de esta alerta de los científicos que no encontraban una solución o una respuesta por qué las abejas disminuían. Y para salvar a estas abejas, que son muy importantes para la salud mundial, se podría decir, ¿no? La salud del planeta, porque cumplen funciones muy importantes las abejas, producto de este llamado de atención de
de los científicos, la gente comenzó a practicar en sus jardines, en sus azoteas, en sus techos, apicultura. Ahora pues vamos a resolver las preguntas de opción múltiple. Son 11, vamos a resolverlas. Las 3 primeras preguntas tienen que ver con la jerarquía textual, como habrás notado. La pregunta número 1, el tema central. ¿Qué es lo medular en el texto? El texto expone principalmente ¿qué? ¿Serán los motivos del incremento de la apicultura urbana? ¿Cuáles son esos motivos? En primer lugar fue pues la disminución de las abejas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Los científicos no encontraban la razón de por qué las abejas disminuían, entonces alertaron a la población y dijeron, hay que hacer algo. Y las gentes pues comenzaron a construir colmenas en sus azoteas, jardines, patios, etc. Esa es una razón. La otra razón es obtener miel. Obtener miel en las zonas urbanas, en los cascos urbanos. Otra razón es salvar el planeta, no menos importante. Entonces sí, podemos encontrar al menos 3 motivos de por qué la apicultura se está desarrollando, se está practicando en las zonas urbanas. Y esta práctica viene creciendo, ¿no? Viene incrementándose. ¿Sí? Vale, puede ser. Vamos a ver el literal B. Los porqués de la desaparición mundial de abejas, nada que ver, falso, porque los científicos no encuentran esa razón. C. La frecuencia en la práctica de la apicultura, frecuencia, cuán frecuente es, no se ha desarrollado en el texto, dejamos de lado esa alternativa. Los temores en torno a la población de abejas, no, falso. Es muy ambigua, ¿no? Los temores en torno a la población de abejas, o sea, eso podría significar que las personas tienen miedo a las poblaciones de abejas. Entonces, no, muy ambigua. El renacimiento de la apicultura en los campos. Sí hay un renacimiento de la apicultura, pero no en los campos, sino en la zona urbana. En consecuencia, la respuesta correcta es A. Número 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Tiene que relacionarse con la alternativa A de la pregunta 1, ¿no? Los motivos del incremento de la apicultura urbana. Y comencemos pues a buscar esa respuesta correcta. A ver, A. La popularidad de la apicultura en las ciudades se debe al afán de proteger a la población de abejas en el mundo con el fin de proteger la vida en la tierra. ¿Qué te parece esta alternativa? A ver, vamos a analizarla. La popularidad de la apicultura. ¿Se ha vuelto popular o no la apicultura en las ciudades? Sí, es cierto, se ha vuelto popular. ¿Por qué? Porque las personas pues quieren proteger a las abejas, ¿no? Estas estaban disminuyendo, entonces una forma de mejorar la situación de las abejas es construyendo panales en las zonas urbanas. Y si salvamos a las abejas, vamos a salvar al mundo, vamos a salvar a la vida en la tierra, ¿no? Ese es el razonamiento más o menos que tienen las personas que están promoviendo la apicultura en el planeta, o en las zonas urbanas, perdón, en las zonas urbanas. Es una buena alternativa, tiene todo, ¿no? Tiene todos los temas y subtemas que hemos encontrado en la lectura. Vamos a ver, le colocamos un check hasta encontrar otra tal vez más completa. A nivel mundial, en B, las abejas han disminuido su población, motivo por el cual las personas de las ciudades vienen promoviendo la producción de miel urbana. ¿Qué encontramos? A nivel mundial, las abejas han disminuido. Verdadero. Y por este motivo, las personas en las ciudades producen miel. No, básicamente producen miel porque la principal preocupación de las personas es que las abejas no desaparezcan. Principalmente que las abejas no desaparezcan. No desaparecen las abejas, entonces la vida en la tierra puede permanecer, porque las abejas pues cumplen un rol fundamental en todo esto del ecosistema. Más allá, pues, obviamente se ha podido producir miel en las zonas urbanas, pero no es lo principal, ¿no? Entonces no la tomamos en cuenta. C.
La apicultura se practica con mayor frecuencia en las ciudades porque las personas han notado que las abejas carecen de colmenas para aumentar y producir miel. No. Las abejas carecen de colmenas para aumentar y producir miel. Es una afirmación bastante ambigua, ¿no? La apicultura se practica con mayor frecuencia en las ciudades porque los científicos alertaron acerca de la desaparición de las abejas. Y una forma de salvar esta situación es la construcción de panales en las zonas urbanas para salvar a las abejas. Salvamos a las abejas, salvamos la vida en la tierra. Y más allá, pues, indirectamente se ha logrado obtener miel que dicen que es de calidad, ¿no? Entonces, nada que ver. La Asociación de Apicultores Británicos ha hecho un llamado al mundo para que promuevan la cría de abejas en sus techos. Es compatible, sí, pero no es lo principal. Y la popularidad de la apicultura ha aumentado debido a que la miel que se produce en las ciudades es más exquisita y nutritiva. No, hasta ahí es incoherente esta respuesta, entonces la clave correcta, otra vez, en este caso es A. Vamos con la pregunta 2. Pregunta número 3, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Ya sabes que el mejor resumen tiene que llevar el tema central, la idea principal, más un breve compendio. Comencemos con la alternativa A. La miel que se produce en las ciudades se ha vuelto bastante atractiva y está ocurriendo cada vez más en jardines, azoteas y patios de zonas urbanas en los que se construyen colmenas para producir miel de buena calidad. Aquí, en este breve texto, en este sucinto texto, el tema central es la miel que se produce en las ciudades, mientras que en la lectura el tema central es las abejas, la población de abejas. ¿Cómo es que se está salvando a la población de abejas en las zonas urbanas? Mediante la construcción de estos panales. Entonces, nada que ver con A. B. La miel que se produce en las zonas urbanas del mundo es de mejor calidad que la miel que se produce en el campo. Es por ello que en estos últimos años la apicultura urbana está ocurriendo cada vez más en jardines, azoteas y patios. Se parece a la alternativa A, ¿no es cierto? ¿Lo han notado? Entonces, nada que ver, descartemos la alternativa B, porque el tema central no es la miel que se produce en las zonas urbanas, sino cómo es que se salva a las abejas gracias a la práctica de la apicultura urbana. Alternativa C. La apicultura urbana actualmente tiene una amplia difusión en el mundo y se ambientan colmenas en jardines, azoteas y patios. Por ello recibe diversos nombres: miel de barrio, enjambres citadinos, colmenas en las azoteas, etc. En este caso encontramos sí el tema que es la apicultura urbana, pero en relación a los diversos nombres que recibe, y esa no es la relación principal que se desarrolla en el texto. La relación principal es apicultura urbana para salvar a la población de abejas, construcción de panales en las zonas urbanas y obtención de miel, ¿no? Esa es la cadena textual. Entonces, descartamos la alternativa C. Alternativa D. La apicultura se practica con mayor frecuencia en las ciudades, especialmente en las urbes norteamericanas, por la escasez de abejas y de azúcar a nivel mundial. Por lo tanto, los apicultores han decidido salvar la vida de la tierra. ¿Cuál es el problema en la alternativa D? Que tiende a ser exclusiva, porque está mencionando que especialmente en las zonas urbanas de Norteamérica es donde se practica la apicultura. No, esta práctica, si bien comenzó en Estados Unidos, se ha expandido a nivel mundial, a nivel global. Una práctica que ha aumentado en las ciudades a nivel del mundo. Y sí, obviamente es por la escasez de abejas, pero no de azúcar. Entonces, esta alternativa se descarta. Por descarte, nos quedamos pues con la alternativa E como clave correcta. Y analicemos esta alternativa. La apicultura se practica con mayor frecuencia en las ciudades, aquí está la apicultura urbana, para detener la reducción de las colonias de abeja. Efectivamente, pues las abejas se estaban extinguiendo, estaban desapareciendo, alertaron los científicos. De esta manera se puede salvar la vida de la tierra. Así es, ¿no? Para salvar la vida de la tierra, las personas comenzaron pues a construir panales en sus jardines, patios, azoteas, techos.
Y también se puede producir miel para el consumo propio. Entonces, esta alternativa, jóvenes, la alternativa E, contiene la cadena textual que hemos encontrado en el texto 14. Es una muy buena síntesis, un buen resumen y es la clave correcta consecuentemente. Hasta ahí la jerarquía textual. Pregunta número 4. Esta pregunta tiene que ver con la competencia léxico-semántica. ¿Te acuerdas que te pregunté cuántas palabras del castellano conoces? Se incluye en este caso. También cuántas palabras del inglés conoces, se incluye en este rubro. Citadino. Pregunta número 4. Miel de barrio, enjambres citadinos, colmenas en las azoteas. Allí aparece citadino. Miel de barrio, ¿dónde quedan los barrios? En las ciudades. Colmenas en las azoteas. ¿Azoteas dónde hay? En las ciudades, en el campo. Enjambres citadinos. A estos enjambres, pues, se construyen no en los campos, sino en las ciudades, porque ese es el eje de la lectura. Por lo tanto, citadino significa de la ciudad. De la ciudad. Busquemos una alternativa que refiera a que pertenece a la ciudad. Naturaleza perentoria no se relaciona con de la ciudad. Con mucha premura, con mucha rapidez, mucha urgencia, falso. Que tiene una cita, es un buen distractor, ¿no? Nada que ver. Propio de la ciudad, ¿qué te parece? Esa es la clave correcta. D, la clave correcta. ¿Que viene y se va? No, no se relaciona con la pregunta. Entonces ya encontramos allí la respuesta. Vamos con la número 5. Lograda. ¿Qué quiere decir lograda? Vamos al contexto. Y muchos aseguran que la miel lograda en las urbes es de igual o incluso mejor calidad que la producida en el campo. Miel obtenida, pues jóvenes, ¿no? Miel lograda en las ciudades, miel obtenida en las ciudades, en las urbes. Y la respuesta correcta en este caso es, a ver, de vuelta, no puede ser, introducida tampoco, elaborada, producida, así es. Porque recolectada es después, ¿no? Recolectada es posterior a la producción y guardada tampoco. Entonces, la respuesta correcta es C. El antónimo, hay que tener mucho cuidado, siempre hay que leer la pregunta detenidamente. El antónimo contextual de dispararse. Dispararse. ¿En qué contexto aparece dispararse? La popularidad de la apicultura en las ciudades comenzó a dispararse hacia 9 años. O sea, aumentar, aumentar. Ese es el sentido contextual de dispararse, aumentar rápidamente. Pero nos exigen el antónimo contextual. Y el antónimo contextual, en este caso, tendría pues que hacer referencia a la reducción, a la reducción. Obvio, si no crece, se reduce. Y busquemos pues la alternativa correcta. Dilatarse es expandirse. Expandirse, no, sería un sinónimo. Podría ser, ¿no? Moderarse es que no exagera, no exagera, no es una buena alternativa. Contraerse podría ser, acumularse no es una buena alternativa y controlarse no. B es la clave correcta en esta pregunta. Así funcionan pues las preguntas de sentido contextual. Siempre hay que tener en cuenta la información del texto, jóvenes. Ahora vamos con la pregunta 7, que tiene que ver con la coherencia textual. Coherencia. Ya sabes, recuerda que te dije que la compatibilidad, compatible, se puede aseverar que es una información verdadera con respecto al texto, siempre con respecto al texto, mientras que la incompatibilidad, incompatible, es una información falsa, tergiversada, contradictoria con respecto también al texto. Es compatible con el texto sostener que la disminución de la cantidad de abejas
es consecuencia del calentamiento global, puede resultar nociva para la vida terrestre, se debe a la falta de patios, jardines y azoteas, condujo a una campaña compasiva en Estados Unidos o tiene causas perfectamente identificadas. No, la alternativa E es incompatible porque no se ha detectado, según los científicos, las causas de la disminución de las abejas, de la población de abejas. Entonces, la clave correcta en este caso, jóvenes, es B. Puede resultar nociva para la vida terrestre y esta fue pues la preocupación de las personas para comenzar a construir colmenas en las zonas urbanas, salvar la vida terrestre. Vamos con la pregunta 8. Ahora es incompatibilidad, ya sabes, ¿no? Una información falsa, una contradicción, una negación, una tergiversación. 8. Es incompatible con el texto afirmar que la población mundial permanece imperturbable, ¿no? Impertérrita significa imperturbable ante la disminución de abejas. Mentira. Una buena parte de la población mundial se ha preocupado por la disminución de abejas que los científicos han alertado y por eso han comenzado a construir enjambres, construcción de panales en las ciudades. Esta tendría que ser la clave correcta, si no hay otra. Puede verse afectada por la desaparición de abejas, verdadero. Se beneficiaría de las abejas que crían en sus patios, claro, mediante la miel, sí. Consumirían miel de calidad, verdadero, y no son ajenos a los cambios en la naturaleza, verdadero. Entonces la clave correcta, estudiantes, es A. 9. Aquí estamos en el nivel de las inferencias. Inferencias. Ya sabes, tenemos que descubrir en este caso un dato oculto, un dato sugerido en la lectura. Es un proceso de descubrimiento, de premisas a conclusión. ¿Cuál es la premisa? A ver, se infiere del texto que los apicultores urbanos, acuérdate todo lo que puedas de los apicultores urbanos, están ayudando a detener la reducción de jardines, no de jardines, sino de la reducción de abejas. Nada que ver, falso. B. Se concentran en construir colmenas en los campos. Sí, los apicultores urbanos, dice, construyen colmenas, pero no en los campos, pues en las ciudades. Falso. C. Han visto conveniente industrializar la miel urbana. Este es un dato que escapa a la lectura, entonces no la podemos elegir como correcta. Radican todos, es bastante generalizadora la respuesta, no la optamos. Siempre hay que tener cuidado con estas respuestas genéricas, todos, todas son trampas, entonces no las elegimos. Y E, pueden disminuir su consumo de azúcar granulada, efectivamente, pues, porque los apicultores urbanos están obteniendo miel en sus azoteas, patios, y de esa manera pueden dejar de comprar, tal vez, azúcar. Esa es la clave correcta, estudiantes. E. Otra pregunta de inferencia en la número 10. Se infiere del texto que una parte de los 24.000 afiliados a BBKA, que es esa asociación de apicultores, el texto menciona que muchos de estos asociados practican la apicultura en la ciudad, muchos. Eso significa que hay una parte que no practica la apicultura en la ciudad, sino tal vez en los campos. Vamos a buscar esta alternativa y se halla en la clave E. Practican apicultura en el campo. Ahora vamos con la pregunta 11, que es la última de esta semana, jóvenes. Es una pregunta de extrapolación. Extrapolar, pues, es llevar de un polo, por ejemplo, positivo, ¿no? De un polo positivo a un polo negativo, de un polo a otro polo, o de una situación positiva a otra situación negativa.
o viceversa. Eso es extrapolar, jóvenes. Y la pregunta es, si los científicos descubrieran la razón de la disminución drástica de abejas, recuerda que en el texto se afirmó que los científicos no conocían con certeza la razón de por qué las abejas disminuían. ¿Por qué las abejas disminuían? Los científicos no podían responder. Está extrapolando, pues, ¿no? De un polo, de alguna situación negativa, es el desconocimiento, a una situación positiva, que es el conocimiento. Si los científicos descubrieran por qué las abejas disminuyen drásticamente, ¿qué sucedería? Los afiliados a BBKA ya no tendrían interés por la apicultura urbana, no necesariamente, falso, no necesariamente. Puede que mantengan el interés, como puede que no. No es una consecuencia necesaria. B. La tierra se volvería un lugar más tranquilo para la vida humana. Tampoco, ¿no? No necesariamente. Las personas urbanas seguirían mostrando interés en la apicultura. Puede ser, puede que sí, pero también podría ser que no. Las abejas dejarían de estar amenazadas por la extinción masiva. No necesariamente. Tal vez descubran la razón de por qué las abejas disminuyen, pero no por eso las abejas van a dejar de estar amenazadas. Pueden continuar hacia la extinción, ¿no? Entonces, no necesariamente. Y la práctica de la apicultura urbana disminuiría inevitablemente. No, puede que se mantenga, podría disminuirse, tal vez, pero puede mantenerse. Entonces, aquí la clave correcta, pues jóvenes, es la alternativa C. Las personas urbanas todavía mantendrían interés en la apicultura, ya no para salvar la tierra, quizá, sino para producir miel. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa es la clave correcta. Y de esta forma, pues, hemos llegado a la parte final de esta segunda semana. En las próximas semanas continuaremos con el desarrollo, el conocimiento preciso y profundo de la naturaleza de cada uno de los ítems que se incluyen en la evaluación de la comprensión lectora en el curso de habilidad verbal. Me despido, jóvenes, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.